en este proceso, la cuarta revolución industrial, la cuarta revolución del trabajo. Por un lado, los nuevos trabajos no son iguales a los trabajos anteriores y requieren competencias específicas distintas, por lo cual se produce un desplazamiento del perfil del trabajador, ¿sí? Eso todos coincidimos. Pero además yo agrego, va a haber menos trabajo. Va a haber menos trabajo porque efectivamente hay un cambio tecnológico que no se dio en las anteriores revoluciones. Les dejo algunos elementos que tienen que ver con el empleo joven. Les dejo esta filmina para convocarlos a que en algún otro momento hagamos una charla sobre digitalización, propiedad de los datos y todo lo que tiene que ver con teletrabajo. Y eso, y me concentro en el último punto, corriendo, perdón que estoy ocupando mucho espacio, pero para ir cerrando, que tiene que ver siempre con algunas propuestas de inclusión laboral para los jóvenes, para provocar también el lenguaje inclusivo y que algunos se sientan molestos, mire lo que dice y todo eso, pero creo que hay que provocar esa discusión de a poquito. El primer punto, esta frase es la economía estúpida, ¿no? O sea, no hay ninguna posibilidad de crear condiciones de empleo para los jóvenes si no hay un proceso virtuoso de crecimiento de la economía y de redistribución de la riqueza, ¿sí? El plan de empleo joven más brillante fracasa si no se inserta en un modelo de crecimiento. Se lo dice alguien que fue director nacional de formación profesional en el gobierno de la Rúa. No había ninguna condición de generar proyectos de empleo joven, sí los hacíamos, pero terminaban siendo proyectos asistenciales y no proyectos de desarrollo. Entonces, lo primero es, claramente tenemos que impulsar un cambio de política económica y que la política económica sea una política de promoción del empleo, ¿sí? La política económica tiene que ser la política de promoción del empleo. Y para eso también tiene que haber un desarrollo de la actividad privada, porque esta también es la lógica perversa del peronismo. O sea, desde el sindicalismo yo les digo, sin empleo privado no hay trabajo. Entonces tenemos que desarrollar empresas grandes, medianas y pequeñas, más medianas y pequeñas que generan más trabajo, pero como economía. Lo segundo, la revolución educativa. El sistema educativo argentino atrasa 50 años y los radicales no nos animamos a dar ese debate y ponemos a Esteban Bullrich, que bárbaro, solidaridad con su salud, pero ese fue el ministro, un hombre que no sabía nada de desarrollo educativo como ministro de Educación. Cuando digo revolución educativa, no es comprar computadoras para que tengan los chicos, también es, pero tenemos que repensar la educación. Gestionamos la mayoría de las universidades, los radicales. Hay que dar vuelta a las universidades, hay que pensarlas de otra manera, hay que salir del modelo decimonónico, como se suele decir, que seguimos repitiendo, porque si no, vamos a estar perdiendo el tiempo. Inversión joven, pero inversión inteligente. Promover el emprendimiento juvenil no es darle una... promover el emprendimiento juvenil es hacer una alianza estratégica entre los jóvenes profesionales y los jóvenes trabajadores para desarrollar proyectos concretos y donde haya una inversión de capital del Estado que tiene que ser importante. Un riesgo que es el riesgo de la construcción de empresas. Y efectivamente hay que hacer una inversión en creatividad de los jóvenes y efectivamente ahí hay un camino de desarrollo de pymes muy importante. No me voy a detener, tengo un montón de ejemplos que pueden servir. Y el otro tema tiene que ver, ya a nivel de desarrollo global, con los nuevos servicios públicos. Y la mayoría de esos servicios públicos tienen que ver con la remisión de los efectos del cambio climático. Y efectivamente los jóvenes, las jóvenes, tienen que trabajar en ese sentido, tienen un espacio de trabajo en los nuevos servicios públicos. Muy bien, para mí fue un honor estar este ratito con ustedes. Ahí tienen mis redes sociales y bueno, siempre a disposición. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo.
súper destacable. A mí particularmente me quedó haciéndome ruido el enfoque que le diste, sobre todo en el ámbito internacional, y es ese problema de diagnóstico que tenemos en la política argentina, de decir la famosa frase, el mundo nos mira, cuando ya es ese problema de diagnóstico de que en realidad el mundo no necesariamente nos está mirando, nos aleja de pensar soluciones y diagnósticos desde una realidad periférica. Así que, ante todo, te quiero agradecer y bueno, muchas gracias por las palabras. Vamos ahora a pasar a nuestra siguiente expositora, la diputada Dolores Martínez. Creo que ya tiene habilitado el audio. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal, Dolores? Bueno, saludarte. Buenas tardes. Bueno, quizás ya se han dicho muchísimas cosas en lo que va de la conferencia, que seguramente en algún momento te habrás planteado decir también, y quizás darte para arrancar una pregunta un poco más tomándonos el rol que tenés como diputada nacional, preguntarte también para enriquecer un poco el diagnóstico actual de la situación laboral. ¿Cómo ves la situación en la Cámara? ¿Cómo ves a los otros espacios políticos en relación a su predisposición para lograr acuerdos? ¿Qué diagnóstico tenés en el ámbito político? Bueno, buenísimo, Matías, la pregunta. Déjame, de todas maneras, por supuesto, arrancar agradeciendo, por un lado, a la JR de Quilmes, a Santiago García, a vos, Matías, a todos los que están presentes hoy, pero también felicitándolos a ustedes y la verdad que a todos por esta participación, un 1 de mayo, dándonos un sábado además, casi llegando a la nochecita, dándonos este espacio para reflexionar, pero también para cruzar información, hacer aportes, que me parece que es lo más enriquecedor de estos espacios, y creo que claramente los necesitamos y cada vez más. Y bueno, creo que entre las cosas negativas que nos trajo la pandemia, también nos trajo algunas positivas, y unas son estos Zooms que se hacen, que a veces cuando llegamos a los excesos todos nos cansamos, parece que es mucho, pero la verdad han sido muy útiles en distintos ámbitos, en el político sobre todo, creo que nos ha permitido un mayor acercamiento, ¿no? Así que en primer lugar eso. En segundo lugar, no se me ve, no se me estaba viendo, perdón. En segundo lugar, saludar a Marcelo y Enrique. Para mí es un honor compartir con ellos este espacio y que quizás en este ámbito me pongan al mismo nivel de dar una charla. La verdad que estamos muy lejos de esa situación. Ellos son dos expertos en materia laboral, tanto en su paso por la función pública de Enrique, también ahí nos contó Marcelo, que yo lo tengo mucho más vinculado a toda su trayectoria académica. La verdad que ellos son los que saben conceptualmente y los que saben sobre todo por la experiencia. Yo soy una metida en este tema con la mejor intención, ¿no? Les cuento que hace un año, cuando llegué como diputada nacional, y ahí un poco va tu pregunta, Matías, empecé a analizar, bueno, dónde Evolución Radical podía hacer más aportes, a dónde no estábamos tanto haciendo un pie en las distintas políticas que se tratan en el Congreso, y mirando en qué comisiones podía comenzar a trabajar, elegí principalmente la Comisión de Trabajo. La verdad que luché por tener un lugar en esa comisión. La verdad que no soy una persona que venga, como dije recién, de la experiencia laboral, ni que conceptualmente tenga la trayectoria como la que hoy, por ejemplo, nos muestra Marcelo y Enrique. Soy una persona que, para los que no me conocen, yo vengo desde hace 10 años en Evolución Radical,
y mi desempeño está relacionado con todo lo que tenga que ver con la modernización del Estado, me dedico al tema de la innovación, en cómo pensar transformaciones para este Estado, que está dentro, el Estado argentino, dentro, y tiene un papel fundamental, de todo este escenario que plantearon tanto Marcelo como Enrique, ¿no? Este escenario de estancamiento económico, de crisis permanente, donde el Estado cumple un rol fundamental, y Enrique hablaba de la responsabilidad de la clase política, ¿no? Pero esa responsabilidad más que nada tiene que ver en, lamentablemente, cómo el Estado se ha ido también quedando, ¿no? Tenemos más gasto público, tenemos un Estado que es mucho más grande, pero tenemos un Estado que es mucho más deficiente. Yo vengo desde ese análisis, trabajando desde esa perspectiva, desde esa experiencia, y tomé el desafío de justamente empezar a trabajar en esta comisión de trabajo. Y a tu pregunta, Matías, es porque básicamente, y hoy a un año de haber asumido como diputada nacional, lo puedo corroborar aún más. La verdad que la comisión de trabajo en la Cámara de Diputados tiene una composición bastante especial. Principalmente tiene dos características. Una, y eso puede explicar muchas veces el tipo de decisiones, el tipo de proyectos que trata la Cámara de Diputados, ¿no? Principalmente tiene integrantes varones, y además de varones, muchos de ellos vienen de extracción sindicalista. Eso simplemente es un rasgo, no quiere decir ni que esté bien ni que esté mal, pero a mí me pareció que era muy importante empezar a darle otros matices, aportar otras miradas, y como bien mencionó Marcelo anteriormente, me parece que es tratar de animarnos también los radicales a salir con innovaciones en materia laboral, porque también nuestro partido viene muy arraigado. Enrique hablaba de un fracaso ahí de la generación, en ese sentido todos sabemos que el radicalismo también arrastra de alguna manera la crisis generada en el año 2001, donde, digamos, las políticas laborales también tuvieron, digamos, un fuerte impacto, ¿no? Obviamente, lo más importante fue la cuestión económica, ¿no? Pero como bien decía Marcelo, uno no puede pensar políticas laborales si no piensa en el contexto económico. Y la verdad que fue entonces cuando dije, vamos por acá, y vengo con muchísima humildad a contarles lo que veo, lo que vengo estudiando, cómo trato constantemente de nutrirme de expertos, de académicos, de exfuncionarios. Por eso cuando Santiago me invitó a participar de este encuentro, automáticamente yo digo que sí, porque la verdad que el mayor aprendizaje, ustedes discúlpenme, me lo llevo yo, y lo que trato de todas maneras de compartir en estos encuentros es transmitirles que tengo un lugar en el Congreso, tengo un despacho y tengo una oficina totalmente abierta para que esto que hacemos hoy en este Zoom lo podamos trasladar a una mesa de trabajo concreta y podamos, a través de mi diputación, de mi banca, canalizar propuestas. Así que por eso les digo, les agradezco y les comento este contexto, el por qué yo estoy acá. En el Congreso la verdad que se dificulta mucho las discusiones de tipo reformas laborales. Hablar incluso de reforma laboral, y esto seguramente que tanto Enrique como Marcelo podrán corroborarlo, es muy dificultoso en la Argentina, sobre todo para los que no venimos de extracción justicialista o peronista, además para los radicales, porque como les decía, cargamos de alguna manera con algunas políticas que no han ido bien en la Argentina. Entonces la verdad que muchas veces veo que cuando en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Trabajo, nosotros queremos plantear eso que con Martín Lustó siempre hablamos, que es salir de la comodidad, animarnos a hacer cosas más innovadoras, a pensar en otros escenarios, a ser más realistas, ¿no? En qué condiciones está la Argentina, porque a veces hablamos de seguir profundizando en la ampliación de derechos, que por supuesto que es políticamente correcto eso, y siempre es una piedra fundamental, pero a veces creo que nos perdemos
en la discusión de pensar en cuáles son las condiciones para generar empleo. Incluso hoy básicamente repasaba las cifras sobre empleo juvenil, los proyectos sobre empleo juvenil que tenemos, y la verdad que pensaba que constantemente hacemos mucho foco en el diagnóstico o en los datos, más que nada en el por qué tenemos un alto desempleo juvenil en la Argentina, pero no estamos tanto pensando en cómo hacemos para generar las condiciones de producción. La verdad que me da mucho ánimo, me da mucha motivación, es la palabra, cuando Enrique dice, bueno, verdaderamente yo vengo, Marcelo, perdón, del mundo sindical, pero me parece que es clave poder producir empleo privado. Me parece que, y en los Zooms que vengo discutiendo, debatiendo sobre estos temas, y que siempre me toca hablar con radicales, con los amigos de la OTR, que siempre me están invitando, siempre les digo, animémonos a pensar esta articulación público y privado, animémonos a que el Estado tiene que salir a generar vínculos mucho más amplios con el sector privado, que eso no es una mala palabra. En el Congreso, en líneas generales, se ve muy asociado todo lo que tenga que ver con reformas laborales directamente a lo que es la flexibilización laboral. Entonces, esa condición, ese prejuicio, hace que sea muy difícil que los proyectos, que los temas puedan avanzar. Muy complicados. El último tema que nosotros trabajamos en el Congreso el año pasado, generado por la oportunidad que trajo la pandemia de discutir cuestiones más relacionadas al uso de las tecnologías, tanto en la educación como en el mundo laboral, fue la ley de teletrabajo, una ley que en líneas generales es una ley modelo para la Argentina, pero que a la hora de discutir de qué manera hacíamos que el teletrabajo sea una herramienta mucho más potable, mucho más viable, una herramienta mucho más rica para el sostenimiento del empleo en un marco de aumento del desempleo por justamente la pandemia y las restricciones que impone la pandemia a distintas tareas laborales, ahí quedamos, ¿no? No fuimos capaces de dar ese salto, de ponerle, por ejemplo, al teletrabajo un artículo, ni siquiera estoy hablando de un capítulo entero, donde podamos pensar incentivos que ayuden a las empresas a poder promover el teletrabajo. No hemos pensado en herramientas. Sí fue innovador en términos de incorporar el teletrabajo a la perspectiva de género, pero más bien como una cuestión light, más declarativa, que desde mi punto de vista, y también siempre trabajando en políticas de ampliación de derechos para las mujeres, es súper positivo, pero en temas de aplicabilidad de la ley no fue tanto. Entonces, en el Congreso, lamentablemente tenemos esta situación. Pasa con el tema del trabajo, obviamente, y pasa también en muchos otros aspectos, porque ustedes saben que lamentablemente el Congreso es, yo no digo no escapa a la grieta, sino muchas veces es la fuente de alimentación de la grieta. Lamentablemente donde tendría que ocurrir todo lo contrario, porque el Congreso es el espacio donde están las diversidades de voces, las distintas formas de representación, donde podríamos encontrar esos espacios que tanto reclama la dirigencia política, la ciudadanía en líneas generales, que tanto reclama que es dialoguen, busquen consensos. Yo siempre digo que me da mucha pena cómo a veces terminan las sesiones, cómo a veces terminamos discutiendo, porque si no es el Congreso ese espacio, entonces lamentablemente siento que estamos perdiendo muchas oportunidades. El Congreso, digamos, por su propio espíritu, es el lugar donde todos nos tenemos que sentir representados. Entonces, lamentablemente, muchas veces todo lo que tenga que ver con políticas laborales termina cayendo en esta lógica de grieta, ¿no?, en el Congreso.
Y a las pruebas me remito, porque básicamente si uno quiere mirar la agenda laboral en el Congreso, no encuentra nada, ¿sí? Como les decía recién, el año pasado solamente trabajamos lo de teletrabajo y después las otras reuniones de comisiones fueron con proyectos muy, muy puntuales, no ninguno, digamos, que haya llevado un cambio de estos importantes que tanto viene hablando tanto Enrique como Marcelo, ¿no? Así que la verdad que es un escenario complejo, pero lo interesante es que, o por lo menos la beta que yo le veo, es que los diputados radicales dentro de Juntos por el Cambio hemos decidido llevar una agenda lo más consensuada posible, una agenda lo más especificada posible para poder este año tratar de incidir específicamente con determinados proyectos en la agenda laboral. Por eso yo aprovecho este espacio para compartir con ustedes también la mirada, el diagnóstico sobre el empleo juvenil, pero también para contarles algunos proyectos, intercambiar con ustedes ideas, a ver qué les parece, ¿no? En ese sentido, ya, digamos, tanto Enrique como Marcelo han hecho un desarrollo sobre el contexto, ¿no? Donde podemos empezar a discutir o entender dónde estamos situados respecto al empleo juvenil. Y sobre todo Marcelo, que después también avanzó con algunos datos más específicos que la verdad me parecieron muy interesantes. Marcelo, te agradezco que los hayas traído para compartirlos y seguramente nos va a servir para estar comunicados, porque hay datos que trajiste de temas que venimos trabajando, así que seguramente vamos a seguir conversando después de este Zoom, si te parece. Pero bueno, un poco, es cierto, yo también había pensado compartir con ustedes el punto de partida, a dónde estamos respecto al empleo joven, de qué universo estamos hablando. O sea, cuando hablamos de los jóvenes tenemos que saber que estamos hablando del 20% de la población total, de las dificultades que tienen para insertarse en el mercado laboral los jóvenes de nuestro país, pero también, como dijo Marcelo, de las dificultades que tienen los jóvenes en la región y en el mundo. No es un problema solamente de la Argentina. Es cierto que la Argentina es uno de los países con más dificultades, pero no es el único. Entonces, ojo, porque es interesante mirar, como decía Marcelo, más allá de lo que está pasando en Argentina para poder hacer bien un diagnóstico y para poder encontrar mejor las soluciones. También es cierto que esta pandemia está claro que trajo más dificultades, ¿no? Y que esas dificultades pegaron muy fuerte, muy, muy fuerte en el sector de la juventud, tanto en la cuestión laboral como en la cuestión de la educación, que es otro de los temas que se vienen discutiendo fuertemente en este último tiempo, ¿no? Y también, y Marcelo lo nombró, es interesante esto porque se reproduce dentro del segmento de los jóvenes una situación de brecha que se reproduce en líneas generales en el mundo laboral, ¿no? Que es la situación de las mujeres. Las mujeres jóvenes son las que resultan más perjudicadas dentro de toda la franja etaria de los jóvenes en general. La pérdida de puestos de trabajo, la verdad que creció mucho más que la de los varones, y las condiciones de las mujeres en general, además, van empeorando si miramos cuando va bajando la edad de las mujeres. Cuanto más jóvenes, es más perjudicial la situación de las mujeres. También, obviamente, como se decía acá, y lo mencionaba Enrique, la cuestión de la pobreza. La verdad que es muy difícil pensar en distintas líneas de trabajo, de salidas, de miradas quizás a largo plazo, cuando tenemos semejante flagelo que es la pobreza, y ni que hablar de la inflación, ¿no? Entonces, la verdad que ese cuadro hace que otros factores que en realidad son determinantes y condicionantes del desempleo en jóvenes, por ahí lo complejice muchísimo más, ¿no? Por eso yo decía que
si bien este es un problema que pasa en la región, en el mundo, es un tema que afecta muy particularmente a la Argentina, pero básicamente por las condiciones económicas y sociales que tiene la Argentina. Eso creo que nos tiene que llamar a una reflexión muchísimo más profunda. Esto nos hace dar cuenta también de los problemas multidimensionales, ¿no?, del desempleo. Por eso las dificultades para salir, y ya lo decía Marcelo, ya lo contaba Enrique también, imagínense que ellos ya vienen trabajando hace mucho tiempo desde la función pública, desde la gestión, con esa vocación de servicio, y sin embargo no han visto o no han podido llevar adelante, llevar adelante sí, pero no encontrar resultados exitosos, ¿no? Quizás sí son por momentos, pero en la Argentina lamentablemente este tipo de políticas públicas no logra sostenerse. Así que eso en líneas generales son los datos que hoy hay en la Argentina respecto a el tema del desempleo en los jóvenes. Volviendo a la pregunta inicial que me hacías, Matías, estas discusiones no las estamos teniendo con profundidad en el Congreso, sí se dan en discusiones políticas, sí se dan en discusiones por ahí cuando logramos tocar algunos temas que están relacionados con la economía, que son temas como puede ser el impuesto a las ganancias, que en definitiva son temas que sirven, o políticas que sirven para aliviar el bolsillo de las personas trabajadoras, pero no son discusiones que se den en profundidad, y esa es una crítica que nosotros hacemos constantemente, pero bueno, lamentablemente es obvio que tenemos una disparidad en cuanto a número, y eso nos dificulta mucho poder sostener o ser exitosos en determinadas discusiones. Así todo, por ejemplo, una de las cuestiones que a mí me parece interesante mirar en el Congreso es que hay cada vez más jóvenes dentro del Congreso Nacional, cada vez más mujeres y varones de menos de 30 años, de menos de 35 años, ocupan bancas. Esto es positivo porque de alguna manera ellos empujan esta agenda, pero todavía por esos cambios que nosotros desde Evolución buscamos que se generen en la política, no logran tener una incidencia importante, ¿no? Es decir, pasa un poco como con el tema de las mujeres, cada vez son más mujeres, pero todavía las mujeres en el Congreso no logramos ocupar los cargos de poder. Bueno, con los jóvenes pasa lo mismo, pero si uno quiere mirar el vaso medio lleno, a mí me parece interesante marcar eso, que cada vez hay mayor participación de los jóvenes. Entonces, uno a lo que apela es que esa incidencia de los jóvenes vaya cada vez mellando un poco más, ¿no? Y se nota hacia adentro del bloque radical, en este caso con las distintas discusiones que nos damos, se nota en la discusión también que damos de las comisiones, que los jóvenes traen una mirada con otro aire, con otro enfoque, que es súper importante para esto que estamos hablando del empleo joven, porque tiene que ver, por ejemplo, una de las cuestiones que nosotros vemos en el empleo joven es obviamente el impacto del uso de las tecnologías y cómo ha ido cambiando la matriz productiva y cómo aquellos oficios que antes, digamos, eran masivos, hoy se vuelven menos importantes. Entonces es necesario que cada vez haya más participación de jóvenes en la política que lleven al Congreso para ir teniendo esa incidencia cada vez mayor en la Cámara de Diputados, ¿no? En el Congreso en líneas generales. El Senado lo podemos dejar para otra discusión, ahí sí tenemos otra conformación etaria, que bueno, ojalá que el Senado también se vaya renovando un poco más, creo que le hace falta, pero bueno, lo interesante es también tener un equilibrio, ¿no? Porque yo siempre digo cuando discutimos de la importancia de los jóvenes, de la importancia de este matiz, de este enfoque que ponen las nuevas generaciones, de buscar un equilibrio, ¿no? Porque es importante también el peso de la experiencia que tienen los más grandes, ¿no? Que nos van dejando los más grandes.
Eso en líneas generales les puedo comentar. También decirles de que hemos estado analizando junto a diputados, junto a expertos del partido, que en líneas generales siempre nos acercan propuestas o nos reunimos para hacer análisis, el trabajo que también tratamos de vincularnos permanentemente con organizaciones de la sociedad civil, cuáles son las distintas herramientas que se están pensando, que se están probando también en el mundo. Ahí Marcelo hablaba de algunas. La verdad que es súper importante que cuando pensemos en nuevos mecanismos, mirar qué es lo que les pasa hoy a los jóvenes, el problema que hay cuando salen de la escuela o de la universidad, las dificultades para conseguir ese primer trabajo. A veces los requisitos para pedir el primer trabajo son, digamos, están muy alejados de lo que puede realmente dar una persona que recién sale de la escuela o una persona que recién sale de la universidad. Pedirte, por ejemplo, 2 años de experiencia ya básicamente te deja fuera. Por eso me parece importante los programas contra el desempleo juvenil, intenten tratar de ayudar a los jóvenes para que tengan esta primera oportunidad de trabajo, ¿no? Uno cuando mira las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, ve que están orientados justamente a estos programas de inserción laboral, que incluyen pasantías, me parece que son importantes. O, por ejemplo, creo que Marcelo también lo mencionaba, cómo apuntamos a los emprendimientos de los jóvenes. Muchas veces, como decía recién, cuando salen de la universidad no encuentran un empleo directamente, entonces, ¿de qué manera articulamos entre lo público y lo privado? Por supuesto, el rol de la presencia de un Estado que esté, pero que funcione bien, que sea efectivo, que le apunte a la promoción de estos emprendimientos, el acceso al crédito, distintas herramientas que se pueden ir dando para generar estos insumos de trabajo para los más jóvenes. Hay otros que, por ejemplo, presentan iniciativas que están relacionadas con abaratar costos de emplear jóvenes, ¿no? Por ejemplo, a veces limitando requisitos legales que se exigen a otros trabajadores, o incentivos para el cupo juvenil en las empresas. De nuestra parte, el año pasado vinimos trabajando más desde un enfoque integral, si se quiere, las políticas públicas que tengan que ver con el desempleo juvenil, y apuntamos más bien a esto que tiene que ver con la formación del trabajo, y la verdad que venimos trabajando un proyecto que es de formación laboral continua, pero que como mencionó Marcelo, no es algo novedoso en términos de que el Estado viene promoviendo la formación laboral desde hace mucho tiempo. Nosotros apuntamos en un capítulo muy interesante que tiene para nosotros este proyecto, que los dejo para que ustedes lo puedan ver, lo puedan leer, para que nos puedan hacer aportes, a ver, digamos, si les parece que que es adecuado. Nosotros creemos que sí, y también sabemos de las dificultades para dar este tipo de discusiones, pero hay un capítulo que tiene que ver con el empleo juvenil. Nosotros buscamos que exista una transición entre el sistema educativo formal y el trabajo, y tenemos un capítulo en este proyecto que está referido puntualmente a cómo se da esta transición, articulando procesos educativos formales, el técnico profesional, el terciario, el universitario, con programas, con normas y técnicas que permitan justamente una transición progresiva en la educación, ¿no? Lo que otros países dan a llamar la formación dual. Hay algunos casos súper interesantes que estuvimos estudiando, como es el caso de Alemania, que hace este tipo de prácticas. Tiene algunas cuestiones técnicas, pero es, por ejemplo, crear un sistema nacional de prácticas formativas, es decir, que los chicos, cuando estén finalizando el secundario, ya tengan experiencias en ambientes laborales específicos, ¿no? Básicamente los chicos que estén cursando el último año del secundario, o los terciarios, o los universitarios, y que puedan ser efectuados en empresas estatales, en organismos públicos, en organizaciones de fines de lucro,
por supuesto que en empresas privadas o emprendimientos también privados, cualquier forma que sea de la organización, por supuesto con todas las garantías y sus derechos bien cuidados según lo establece la ley, porque justamente ese es uno de los grandes problemas que hoy tiene el empleo juvenil. A veces los chicos acceden a un empleo, si bien los números son muy desalentadores todavía, pero acceden en condiciones completamente desiguales que lo puede hacer una persona con mayor experiencia, ¿no? Les pagan menos, o no tienen los aportes, entonces es súper importante que si nosotros promovemos este tipo de prácticas formativas, justamente le estemos garantizando a los chicos y a las chicas que puedan hacerlo en un ambiente donde se les garanticen sus derechos laborales. Eso nos parece muy claro. Así que bueno, yo me quedo acá abierta para sus preguntas. Espero haber podido contarles un poco cómo viene el contexto en el Congreso, qué mirada tenemos respecto al empleo joven, qué proyecto estamos trabajando. Este año queremos sumar más proyectos y ser más específicos también con los proyectos, así que contenta de poder conversar con ustedes y quedo totalmente a disposición, tanto en este Zoom como después, el que me quiera escribir, el que me quiera hablar. Es difícil invitarlos al Congreso en este contexto, pero bueno, siempre digo que tengo una oficina completamente abierta, así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Dolores, sobre todo por tomarte el tiempo. Es sumamente destacable también tu aporte como mujer joven dentro del Congreso, en términos de representatividad, ¿no? Lo que encarna Evolución, que es dar mayor voz a aquellos sectores que normalmente son relegados de alguna manera o tienen minoridad en términos de representación, como lo son las mujeres y los jóvenes, así que desde ya sumamente destacable. Así que, bueno, con eso pasamos a la última fase de esta, tomando el término fase que es muy popular hoy por hoy, de esta conferencia virtual, que serían las preguntas hacia los expositores, y en ese sentido voy a dejar que la primera piedra la tire el presidente de la Juventud, Santiago García, así que, Santi, sentite libre de esbozar la primera pregunta. Aprovecho también para preguntarle a Marcelo, una pregunta que ha llegado desde las instituciones del FORMS, sería más bien cómo avisaron los cambios en el régimen laboral docente y el teletrabajo. Bueno, todos estos cambios han llegado para quedarse, ¿verdad? Es imposible pensar... Yo me he quedado sin audio. Ahora tenés audio, así que si querés contestar la pregunta anterior, Henry, así no queda descalza. Henry. ¿Ahora? Estás. Bueno. Dale vos. No, se me cortó mucho la comunicación con Matías, así que tomé el principio de lo que venía diciendo. No, quería recordar algo, y vos sos testigo de esto, ¿no? Mucho hemos trabajado para que los radicales nos sacáramos de encima esa capitis diminutio o capacidad disminuida que parece que tenemos en el mundo del derecho del trabajo, ¿no? Y parece que eso es patrimonio exclusivo y excluyente de los peronistas. Y en verdad, me parece que hay que recordar algunas cosas para tener siempre presente cuál ha sido el rol del radicalismo en la construcción de este derecho del trabajo. Digo, empezando, por ejemplo, primero que el Día del Trabajador lo instituye Hipólito Yrigoyen. El 14 bis de la Constitución Nacional, troncal en la cuestión de la discusión sindical y de los derechos del trabajador.
El convenio 87 fue ratificado en 1960, el de libertad sindical. El convenio 98 de la OIT sobre negociación colectiva es de 1956. El convenio 151 de relaciones laborales de la administración pública fue ratificado durante el gobierno de Raúl Alfonsín. La ley 11.544 de jornada limitada fue ley con el segundo gobierno de Irigoyen en 1929. Y por ahí alguien dijo en el chat, creo que Domené, sobre la cuestión de la fracasada llamada ley Mucci. Es cierto que se fracasó con el objetivo de máxima, pero se logró una ley que a mi gusto no satisface totalmente el planteo en materia de libertad sindical, pero que de donde estábamos a donde llegamos con esa ley que sigue vigente, la ley 23.551 también fue obra del gobierno de Raúl Alfonsín y de los radicales, obviamente. En consecuencia, me parece que tenemos un poco de derecho para hablar, valga la redundancia, de derecho del trabajo o del derecho laboral. No he logrado, afuera de ser sincero, que este pensamiento tuviera un desarrollo en los trabajadores radicales. Hay esfuerzos, hay niveles de organización que no existían, pero no hemos logrado entrar en el escenario grande de la política sindical como tal para producir desde adentro del propio sindicalismo un proceso de transformación democrático y un proceso de mayor libertad sindical. Sigue estando pendiente, pese a las críticas de la OIT a la ley 23.551, el sindicato único por actividad, por lo menos en la actividad privada. En la actividad pública ya hemos modificado la ley hasta por un decreto, por una resolución, mejor dicho, la 255, que generó la pluralidad sindical en el sector público, mientras en el sector privado hay unicidad sindical. Es decir, tenemos una ley que con el transcurso del tiempo está vigente, pero está llena de agujeros por las cosas que se le fueron haciendo por el costado. De modo que es un desafío ayornarnos en la materia, dar pelea dentro del sindicalismo. La única manera de transformarlo va a ser desde adentro. No hay ley que se pueda imponer en este contexto como si fuera un hecho absolutamente ajeno a las vivencias y a los comportamientos de los trabajadores sindicalizados. Tema que además tiene que ver con qué sindicalismo, o cómo el sindicalismo, mejor dicho, va a responder a los nuevos desafíos que significa el alejamiento que existe de los trabajadores, no solo alejamiento de su participación en el sindicato, sino el alejamiento a través del teletrabajo y de otras formas de trabajo que ya no genera ese conglomerado de trabajadores juntos que paran en un momento determinado, que hacen una asamblea, que se conoce, que viven dentro de la empresa, dentro de la fábrica, y del cual surge un modelo sindical mucho más convocante porque están los trabajadores juntos. Cuando los trabajos están dispersos, el sindicalismo tiene ahora un desafío de cómo enfrentar esta dispersión que se genera con las nuevas tecnologías, sobre todo en materia de teletrabajo y otras experiencias similares. De modo que creo, y era nada más que para introducir esto, que tenemos que reasumir el rol que nos corresponde por derecho propio en materia de derecho del trabajo y en materia sindical. Muchísimas gracias, Enrique. Sumamente valorable, sí, sobre todo eso de que el peronismo ha logrado, mediante su aparato comunicacional, instalar la representación de los trabajadores, cuando históricamente es un activo que pertenece al radicalismo, históricamente, y es una representación que se ha ganado con distintas figuras y distintas leyes y proyectos y acciones que han llevado hacia el mejoramiento de las condiciones laborales en nuestro país. Así que, bueno, retomando un poco la
La pregunta anterior que le había... Sí, pero me engancho un poquito a esto, déjame porque hacemos política y si me sacás al tema docente te prometo que 2 cosas y voy y te digo, pero hoy me tocó dar, a la mañana estuve en México, ¿viste la virtualidad que te permite ir a dar una conferencia a los amigos del sindicato de la UNAM? Ha viajado mucho, Jorge. Sí, pero ahora es solamente desde acá, ¿viste? Pero bueno. Hicimos ese juego con los amigos de México y les recordaba algunas cosas que me las tengo anotadas aquí, las quiero decir. Digo, nosotros hoy es 1 de mayo, la reivindicación, la conmemoración es el 1 de mayo de 1886, ¿verdad? Pero en 1890, 4 años después, por decisión del anarquismo internacional, se celebró en Buenos Aires, en esa Buenos Aires del año de la primera revolución radical, justamente este acto del 1 de mayo, en donde está la famosa historia que los 6 oradores que hablaron en lenguas distintas, lo que tenía que ver con la incorporación de los inmigrantes al sector del trabajo. Y ya hacia 1904 teníamos movilizaciones de 70.000, 80.000 y hasta 100.000 trabajadores. Hay una negación, yo digo, hay una triple negación, un triple relato que trata de olvidar y que pareciera que el mundo del trabajo y el sindicalismo nació en la Argentina el 17 de octubre de 1945. Y entonces, el primero es un relato negador. Se niega todo lo que sucedió antes de la aparición de la figura política de Perón. Y ahí se niegan todas las normas que Enrique dijo muy bien, que también hay que ser justos, pues tuvieron origen en el radicalismo y en el socialismo también, porque Palacio también fue un hombre muy consustanciado por esa causa, que era una causa internacionalista. No nos olvidemos, Trabajadores del Mundo Unidos era un mandato en el origen socialista, comunista, anarquista del movimiento sindical. Entonces, primero un relato negador. Segundo relato supremacista, permítame esa frase, ese adjetivo tan fuerte, porque justamente es descalificador. Es el peronismo y la nada misma. Somos nosotros y no hay nada más. Y niegan la existencia de una insistente política del radicalismo de promoción de los derechos sociales y también hasta la existencia misma de dirigentes sindicales radicales en todos los sindicatos del país, en todas las seccionales de la Argentina. Y el tercero es un relato distractivo, permítanme, que siempre busca el empate. Entonces, si nosotros hicimos la reforma universitaria, ellos hicieron el desarancelamiento universitario, cosa que son falacias que tratan de poner en el mismo plano situaciones que no son equivalentes para buscar empates distractivos. Una triple situación, me parece a mí, de relato que se genera. El segundo punto que les quería plantear, y voy a ir al trabajo en la educación, tiene que ver con nuestra agenda. Compañeros, compañeras, correligionarios, correligionarias, acá en la tercera sección electoral, donde están ustedes y donde estoy yo, desde que cruzan hasta acá en San Vicente, donde estoy yo en este momento. El trabajo es central, y si nosotros tenemos vocación de poder, tenemos que trabajar sobre la base del trabajo, y nuestros futuros intendentes tienen que tener la lucidez de tener claramente esta cuestión desarrollada. Miren, ustedes se paran en cualquier esquina y la gente le dice seguridad, educación y trabajo. Ahora les dice salud, obviamente, estamos en la pandemia, pero seguridad, educación y trabajo. Y son 3 patas, si quieren, que generan una sinergia, ¿verdad? Porque con más trabajo seguramente va a haber menos inseguridad, con más educación seguramente va a haber más trabajo, menos inseguridad. Entonces nosotros, jóvenes militantes, dirigentes, nuestro proyecto Evolución tiene que abrazar la cuestión del trabajo. Tenemos que tener claridad, tenemos que tener la política de empleo. Un gran radical que Enrique lo conoció y seguramente muchos de los que están acá lo conocieron, Carlos Ulrich, que fue subsecretario de Relaciones Laborales de Alfonsín. Carlitos me decía siempre, mira Marcelo, las relaciones laborales son algo muy importante para que sea una cuestión de abogados laboralistas. Y efectivamente es una cuestión central de la política y el radicalismo tiene que asumirla como tal. Y nosotros en la tercera sección electoral, que es la sección que más trabajo necesita,
que la sección de la provincia de Buenos Aires, probablemente del país, o una de las del país, que más